Después de que murió Moisés, Dios le dio a Josué el trabajo de guiar a los israelitas. Lo primero que hizo fue enviar espías a Jericó, una ciudad que Israel estaba a punto de invadir. Mientras estuvieron allá, los dos espías se escondieron en la casa de una mujer llamada Rahab, que era prostituta. Ese día el rey de Jericó supo que había espías, pero Rahab escondió a los espías en el techo y les dijo a los mensajeros del rey que los espías ya se habían ido y que no sabía para dónde. Luego, cuando estaban a salvo, los bajó al piso con una cuerda. Días después, Josué guió al ejército a la ciudad de Jericó. Marcharon alrededor de la muralla de Jericó durante 7 días. Luego, en el 7º día, marcharon alrededor de la muralla 7 veces. Tocaron las trompetas y dieron un fuerte grito. Al hacerlo, las murallas de la ciudad se cayeron por completo y el ejército de Israel entró y conquistó la ciudad. La quemaron y mataron a los hombres, mujeres, niños y animales, menos a Rahab y a su familia. Durante años, Josué y los israelitas marcharon a través de la tierra prometida, derrotaron a sus enemigos, mataron a todo ser viviente en cada ciudad y dedicaron sus victorias a Dios. Eventualmente, los israelitas tomaron control de gran parte de la tierra prometida. Finalmente, cuando ya estaba anciano, Josué reunió a todos los líderes de Israel a su alrededor, y así como lo hizo Moisés, les recordó todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Luego puso una gran piedra debajo de un roble para recordarles a todos que siguieran las leyes de Dios. Buenos días. ¿Cómo están? Excelente. Chévere ver todas las caras. Gracias por venir. Nosotros todavía nos encontramos en la historia. Y como ustedes saben, nosotros hemos estado enfocándonos en 3 historias, que realmente son una, ¿cierto? Pero tenemos la historia primaria. ¿La historia primaria es de quién? De Dios. Excelente. La historia primaria es de Dios. La historia secundaria es de quién? La humanidad, ¿ok? Los humanos. Y podemos ver la historia secundaria en la Biblia, ¿ok? Nosotros podemos ver cómo vivían las personas en la Biblia, en la época de la Biblia. Pero tenemos otra historia que es mi historia, ¿sí? Mi historia. Y lo chévere que lo que nosotros hemos estado viendo en esta serie es que Dios quiere entremezclar su historia primaria con nuestra historia, con la historia de los humanos. ¿Okay? Y eso es muy bacano porque Dios no es solamente allá, en los cielos, no, es que Él quiere estar aquí. Nosotros hemos llegado a una parte de la historia bíblica, que nosotros ya hemos cubierto. El año pasado, en junio, nosotros teníamos una serie que se llamaba Sé fuerte y valiente. ¿Ustedes recuerdan esa serie de charlas? Bueno, qué orgullo, es decir, recuerdan, muy bien. Y la idea no es repetir muchas cosas de esa serie, pero la historia bíblica en la cual nosotros vamos a enfocar hoy, pues es la misma historia. Ustedes conocen la historia, pues algunos de ustedes pueden saber de qué se trata. Es la historia de Josué. Y si ustedes quieren de una vez, si tienen las Biblias, pueden buscar Josué, por favor. En sus Biblias, el libro de Josué. Pues el año pasado, en junio nosotros estábamos arrancando nuestro segundo año como iglesia. Y nosotros queríamos refugiarnos en el mandato que Dios dio a Josué. ¿Y qué era? Sé fuerte y ¿qué? Valiente. Sé fuerte
y valiente. Nosotros queríamos enfocarnos en eso porque queríamos seguir sacando adelante la responsabilidad que Él nos dio. ¿Y qué es la responsabilidad que Él nos dio? Y es representar su presencia en ese sector de Bogotá, en el norte de Bogotá. Y nosotros todavía tenemos esa responsabilidad. Ser la mano extendida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere tocar las vidas a través de nosotros. Entonces la idea es ser la mano extendida de Dios. Atrás ustedes pueden ver la imagen que tenemos y nosotros nos hemos enfocado en esa imagen mucho. Y es la mano de Dios y la mano de ¿quién? De Adán. Y eso refleja la creación de la humanidad. Dios tocando la mano de Adán. Y siempre ha estado así. Dios quiere tocar la humanidad. En las dos primeras charlas de esta serie, de esta miniserie, Victoria contra toda, ¿qué? Probabilidad. Vamos aprendiendo que el anhelo más intenso de Dios es estar con su pueblo. Parece que es una batalla que solo finaliza en derrota. Parece. Porque como aprendimos el domingo pasado, los humanos son muy tercos. Somos muy tercos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí o no? Aún los niños dicen eso. Ellos no tienen que aprender eso. Eso viene de su naturaleza. Pero yo quiero hacerlo a mi manera. Y si somos honestos, así somos nosotros muchas veces. Por lo tanto, el pueblo de Israel, porque quieren hacer las cosas a su manera, ¿qué tenían que experimentar? Pues el desierto, ¿no? ¿Recuerdan los errantes en el desierto? 40 años. 40 años. Un viaje que solo debería haberse demorado 40 días, pues se demoró 40 años. Y no por Dios. No fue la culpa de Dios. No, por su propio pueblo. Pero Dios sí va a ser victorioso. Dios sí va a ser victorioso. Aunque desde nuestra perspectiva es contra toda probabilidad. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. ¿Ustedes creen eso? Nada es imposible para Dios. Podríamos estar pasando por tiempos muy difíciles y podemos confiar en nuestro Dios porque Él es el único que puede hacer lo imposible. Podemos confiar en Él. Tanto en la Biblia como hoy en día, Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere entretejer su historia con la nuestra. Lo está haciendo. Lo está haciendo.
Esa es su obra. Y siempre está ocupado en eso. Muchas veces el hombre cree que Dios está en los cielos, jugando su papel de policía cósmico. Y solo extiende su mano para mandarnos. Y cuando no lo obedecemos, nos castiga. Y por supuesto, nos disciplina. Sí, a veces nos castiga. ¿Pero por qué? Porque nos ama. ¿A cuál buen papá le gusta castigar a sus hijos? ¿A cuál buen mamá? No nos gusta, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Inclusive, es una característica de nuestro amor. Y ellos pueden confiar en nuestro amor si disciplinamos a nuestros hijos. Si Dios nos disciplina, podemos decir, nos ama. Dios es igual. Dios solo nos disciplina para encaminarnos hacia el camino o en el camino hacia Él. Como aprendimos en la charla de nuevos mandamientos, nosotros no podemos establecer ese camino. Solo Dios. Él instaura el procedimiento porque Él es el único santo y Él sabe exactamente lo que se requiere para estar en su presencia santa. Y ahora, en la historia, nos encontramos en la orilla del río Jordán. Los israelitas ya han pasado todo su tiempo en el desierto, los 40 años. Toda una generación falleció. ¿En dónde? En las arenas de su desvío, en las arenas de su rebelión contra Dios, por no haber confiado en la mano extendida de Dios. Ellos tenían que sufrir las consecuencias. Esa generación no podía entrar a la tierra prometida. Y nosotros sabemos que eso era una promesa que Dios le dio a ¿quién? A Abraham, hace 600 años antes. Pero ahora se encuentran ahí. Están por cruzar el río. Están por entrar la tierra prometida. ¡Qué emoción! Tienen que enfrentar los gigantes. Porque si ustedes recuerdan, eso era una de las excusas que ellos tenían. La mayoría de los espías dijeron, no, es que nosotros no podemos conquistar la tierra porque hay gigantes. Y nosotros somos como langostas en comparación. Somos enanos. Y no podemos. Pero ahora tienen que enfrentar los gigantes. Ahora tienen que enfrentar a los pueblos que no confían en el único Dios verdadero. Van a tener que batallar
Van a tener que confiar en la mano extendida de Dios. ¿Será que van a ser victoriosos? Para un pueblo de poca fe, va a ser una victoria contra toda probabilidad. Y esa es la verdad. Tienen que colocar toda su fe en Dios, porque los enemigos podrían ser gigantes. Podrían ser gigantes. Y lo que tú estás confrontando, enfrentando ahora, puede ser un gigante. Y desde tu perspectiva, una victoria sería contra toda probabilidad. Pero lo que vamos a ver en esta charla hoy es que Dios le encanta eso. A Dios le encanta eso. Le encanta hacer lo imposible. En una ocasión, cuando Dios estaba hablando con Moisés, le hizo una pregunta. Y la podemos encontrar en el libro de Números. No tienen que buscar el libro. Pero quiero leer el pasaje. Quiero leer la pregunta. Porque yo creo que aplica muy bien a la situación del pueblo de Israel y las situaciones que nosotros estamos enfrentando. Escuchen, por favor. Y voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960. ¿Okay? Dice, entonces Jehová respondió a Moisés. Escuchen, por favor. Escuchen esta pregunta. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora los israelitas tienen otro líder. ¿Cómo se llama ese líder? Josué. Porque Moisés ya falleció. Josué es su líder. Dios había entregado la responsabilidad a él. ¿Será que Josué va a confiar en la mano extendida, la mano larga, la mano fuerte de Dios? ¿O va a creer la mentira que la mano de Dios se ha acortado? Josué tiene que tomar un paso de fe. ¿Lo va a tomar? Josué tiene que tomar ese paso. Y yo creo que es por esta razón que en el primer capítulo de Josué, y ustedes pueden ver en los versículos 6, 7, 9 y 18, Dios le dice, sé fuerte y valiente. De alguna forma Él dice, sé fuerte y valiente. Pero la fuerza y la valentía que Dios pide, que Dios está pidiendo, no proviene dentro de Josué. No es que Josué tenía que buscar dentro de él, en su interior, y encontrar esa fuerza y esa valentía. ¿De dónde proviene esa fuerza y esa valentía? De Dios. A través de su presencia. Versículo 9 dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cuál es la clave para experimentar la victoria contra toda probabilidad?
Para tener éxito contra nuestros gigantes, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que necesitamos? Solo existe una respuesta: la presencia de Dios. Y ese es el primer punto de nuestra charla hoy. Seguir la presencia de Dios asegura la victoria. Seguir la presencia de Dios asegura la victoria. Es posible que tú me dices, ay sí, amén, estoy de acuerdo, eso sí es cierto. Si tú dices eso, te tengo una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida? ¿Es obvio que Dios mora en ti? ¿O es oscuro? ¿Los demás pueden ver la mano extendida de Dios en tu vida? ¿O cuando te ven, creen que la mano de Dios está acortada? Vamos a mirar dos batallas de los israelitas. La primera batalla es contra la ciudad de Jericó. La segunda batalla es contra el pueblo que se llama Ai. Y vamos a ver las dos perspectivas. Porque en la primera batalla, la gente, los demás, podían decir, la mano de Dios está extendida y está fuerte. Es muy, muy fuerte. Pero en la segunda batalla, yo creo la gente diría, la mano de Dios se ha acortado. Entonces vamos al capítulo 6 de Josué. Y aunque los israelitas no entendieron muy bien las instrucciones de Dios, ellos lo obedecieron a Dios, porque confiaban en su palabra. El versículo 2 de Josué 6 dice, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Y ellos creyeron. La Biblia dice que solo tenían que marchar alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días. Y el séptimo día, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Y alguien sabe lo que pasó después de eso? Mira, en los versículos 15, 16 y 20, eso es lo que dice. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué lo ordenó al ejército. Empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. ¡Qué victoria! Pero quiero que ustedes noten algo que tenían que hacer para asegurar la victoria. Entonces en los versículos 6 al 9, ¿okay? Son las instrucciones de Dios. Josué
hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marchaba la retaguardia. Entonces, ¿cuál frase creen que es clave en este pasaje? El arca. El arca. Inclusive, se menciona 10 veces en total, solo en este capítulo. ¿Ustedes creen que es importante? Sí. ¿Por qué Dios enfatizó en el arca? ¿Por qué enfatizó tanto en el arca? Pues en esa época de los israelitas, el arca representaba la presencia de Dios. ¿Y qué quería enfatizar Dios? Ustedes no lo pueden hacer solos. Ustedes no lo pueden hacer solos. Sin mi presencia, las vueltas solo serían una actividad física que no tienen sentido. Que no tiene sentido. Y la gente de Jericó se va a burlar de ustedes. La victoria fue impresionante por lo que Dios hizo. No fue por las vueltas, no fue por los gritos y no fue por tocar las trompetas, sino por la presencia de Dios. Y uno creería que después de una victoria sobrenatural como la de Jericó, los israelitas nunca olvidarían la importancia de la presencia de Dios. Sin embargo, en la próxima batalla de Ai, los israelitas se creían muy fuertes por alguna razón. Se creían muy inteligentes y muy valientes. Y sin razón, confiaban en sí mismos. Y ahora nos encontramos en el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 2 al 4. Dice: Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Betavén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados. Pero ¿qué pasó? Los de Ai, ¿cómo? Derrotaron. Por confiados. No buscaron a Dios. Ni siquiera lo consultaron. No oraron. Se creían muy inteligentes. Y fueron a la batalla sin Él.
no le siguieron a Dios, no llevaron el arca. Y no es una historia bíblica solamente. Es que se aplica a nuestras vidas. No es una historia chévere para leer a nuestros hijos. Se aplica a nuestras vidas. Y yo voy a enfatizar en dos principios en este momento y yo quiero que ustedes los capten muy bien. Y van a tener que llenar los blancos en sus boletines, ¿ok? Dice, cuando vivimos nuestras vidas como si Dios no estuviera, podemos contar con las consecuencias dolorosas. Cuando vivimos nuestras vidas como si Dios no estuviera, podemos contar con las consecuencias dolorosas. ¿Y cuántos de ustedes han vivido esa clase de consecuencia? Yo sí. Siguiente principio. Cuando decidimos no seguir la presencia de Dios, corremos riesgos que no comprendemos. No entendemos lo que estamos haciendo. Corremos riesgos que no comprendemos. Jesús, que ahora pues pensando en nuestra historia, en nuestras vidas, Jesús nos promete su presencia. Inclusive, dijo a sus discípulos, y esto aplica a todas las personas, hoy en día inclusive, hoy en día que han confiado en Jesús, ¿ok? Son los discípulos de Jesús. Él dijo que siempre iba a estar con sus discípulos. Nunca nos va a dejar. Pero la realidad es que nosotros lo abandonamos. Y eso es lo que pasó en esta historia. Ellos lo abandonaron. No fue Dios que los abandonó. Nosotros somos quienes decidimos no seguirlo. Nos creemos muy fuertes, nos creemos muy valientes, muy inteligentes y actuamos como si no lo necesitamos. Vivimos nuestras vidas como si Dios no estuviera. Cuando hacemos eso, solo hay consecuencias dolorosas. No siempre experimentamos la victoria. No siempre llevamos vidas victoriosas. Cuando la vida es así, ¿qué hacemos? Cuando reconocemos que hemos abandonado a Dios, ¿qué hacemos? ¿Botamos la toalla? Decimos, ¿ya qué? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos buscarlo. No deberíamos seguir el mismo camino. ¿Sabes? Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Josué. Después de la derrota de Ai, Josué se acercó a la presencia de Dios. Miren en el capítulo 7, por favor, el versículo 6. Dice, ante esto, ante la derrota,
de ahí, ¿ok? O ante esto, Josué, ¿qué hizo? Se rasgó la ropa, las vestiduras, y se postró rostro en tierra ante ¿qué? El arca del pacto del Señor. ¿Qué representaba la qué? La presencia de Dios. Otros principios. Cuando la embarramos, la tendencia humana es huir de la presencia de Dios. Es nuestra tendencia. La embarré. Y muchas veces no buscamos a Dios. Porque nuestra naturaleza dice, tú puedes solo. No lo necesitas o te va a juzgar. Y nosotros huimos de la presencia de Dios. ¿Y esto empezó en dónde? En el huerto de Edén. Adán y Eva la embarraron y ¿qué? Huyeron de la presencia de Dios. Es nuestra naturaleza. Sin embargo, la única solución es correr a la presencia de Dios y postrarnos ante Él. Esto significa que aún en la derrota, Dios sigue ¿qué? Presente. Nosotros experimentamos las derrotas de la vida, pero Dios sigue presente. No nos abandona. Dios sigue entretejiendo su historia con la nuestra. Dios escuchó la oración de Josué, aunque experimentaron la derrota, aunque no siguieron su presencia, aunque lo abandonaron. Y eso se llama gracia. Hay unas personas que dicen la gracia no se encuentra en el Antiguo Testamento. No, sí, existe en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos un ejemplo de la gracia de Dios. Porque Dios hubiera podido decir a Josué, ya no más, lo mato. Te mato, ya no más. Yo boto la toalla. Con ese pueblo desagradecido que no me cree, que no me confía, ya no más. Pero ¿qué hace Dios? Extiende la mano y ofrece gracia. Siempre está listo para recibirnos. Siempre tiene su mano extendida. Eso es gracia. Siempre nos invita a que lo sigamos. Y otro principio, podemos contar con la victoria el 100% de las veces cuando lo seguimos. 100% de las veces. No importa qué tan grandes son los gigantes. No importa qué clase, qué tipo de obstáculos estamos enfrentando. Dios es más grande. No importa por cuánto tiempo lo hemos abandonado y hemos vivido en la derrota. Dios sigue presente y quiere concedernos la victoria contra toda probabilidad. Dios es un Dios de victoria. Dios no es un Dios de derrota. Y Él quiere que tú
seas victorioso. Él quiere que tú tengas una vida victoriosa, que tengas éxito. Y por lo tanto, quiere habitar contigo. Por eso no se queda en los cielos arriba. Baja y nos bendice con su presencia. Esta mañana es posible que tú no conoces a Cristo. Tú nunca has confiado en Dios. Nunca has tomado el paso de fe. Nunca has creído en Jesús. ¿Sabes? Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirte. Esta mañana es posible que estás enfrentando cosas muy duras. Es posible que estás enfrentando gigantes. ¿Tú no entiendes? No sabes exactamente qué hacer. Pero Dios está extendiendo la mano y quiere acompañarte. Padre, yo quiero darte muchas gracias por tu presencia. Y nosotros siempre podemos contar contigo. Señor, yo no sé qué están pensando las personas que han llegado hoy. De pronto están pensando en una situación actual. De pronto te han abandonado y están luchando con la idea de regresar. Señor, toca sus corazones. Y Señor, es posible que necesitamos tomar pasos de fe, cruzar ríos, enfrentar gigantes, pero no podemos solos. Entonces, Señor, danos la fe para confiar en tu mano. En el nombre de Jesucristo. Amén.